sea, que usted considera que no es correcto celebrar la Semana Santa porque no hay un mandamiento expreso del Señor a que se haga. Esa es la razón que usted cree. Exacto, exacto, porque la Biblia es clara y concisa, ¿no? Dice que hemos de sujetarnos estrictamente a lo que dice, no hay que aumentarle ni tratar de aumentar ni supuestamente interpretar, ¿no? Que Cristo haya dicho semejante aberración. Freddy, bíblicamente, ¿qué días y con cuánta frecuencia la iglesia debe congregarse y realizar sus servicios? A ver, bíblicamente y con cuánta frecuencia, qué día y con cuánta frecuencia la iglesia debe reunirse. A ver, Bueno, este es otro tema ya, ¿no? no, no, está relacionado a la Semana Santa, pero primero contésteme eso. Bueno, la Biblia pues habla en buscar a Dios todos los días estar en comunión con Él, todos los días estar incluso en una solemnidad, ¿no? Todos los días es sagrado para Dios, todos los días son dedicados a Dios. No hay un solo día que no sea dedicado a Dios. Sí, pero los días de culto, de servicio en la iglesia local, ¿usted ha encontrado algún pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia tenga que hacerlo todos los días? ¿O usted cree que la iglesia tiene libertad para escoger en la semana, por ejemplo, 2 días, 3 días o cuatro? O por la mañana o por Bueno, la noche, a las 8, a las 7. ¿Usted cree que tengamos libertad para eso, para hacerlo y que no estamos pecando si lo hacemos? bueno, cada denominación pues ha dado la libertad, ¿no? Ellos han puesto sus propias reglas, normas, doctrinas, dogmas, en el cual, digamos, hay iglesias que celebran culto, por decir, miércoles, sábado y domingo, ¿no? Y unos que dedican como sagrado el día domingo o el día sábado. Pero eso no tiene nada que ver con el contexto del nuevo pacto. Eso, digamos, Israel, claro, a Israel Dios le dio un día como señal, que era el séptimo día, un día de descanso físico, porque ellos iban caminando de Egipto, que fueron sacados como esclavos, iban caminando a la tierra prometida, ¿no? De la Canaán terrenal. Y claro, necesitan obviamente un día físico de descanso, imagínense semejante peregrinación al desierto. Sí, pero entonces lo que usted me está queriendo decir es que Dios nos da libertad para escoger el día que nos reunamos, ¿verdad? Por ejemplo, una congregación hoy puede reunirse lo mismo un martes que un miércoles que un viernes. ¿Es así? Entiendo lo que usted está diciendo, así. No, he dicho que cada denominación ha puesto su día, ¿no? O sea, hay denominaciones que se reúnen, qué sé yo, lunes o martes o miércoles o jueves, pero claro, hay dos grupos que dedican un día como sagrado, supuestamente. Freddy, mira, el punto es, porque bueno, no me ha respondido la pregunta. El punto es que de la misma manera que no hay un mandato expreso en los evangelios, en ningún escrito apostólico, a que uno tenga que reunirse 2 veces en semana o 3 veces. Quizás lo más cerca que encontramos en el Nuevo Testamento a un día puede ser el día del Señor que se reunían el domingo, quizás lo más cerca, no, no, ese no es el punto que estamos hablando ahora. Pero sin duda, cuando uno lee las epístolas, a nadie se le ocurriría decir que es pecado que la iglesia haga un culto un martes o un miércoles. Dios lo dejó abierto en ese sentido porque es de acuerdo al contexto, a cómo se le acomoda a una congregación, porque cada lugar pues no tiene la misma realidad. Así que, por ejemplo, acá en la iglesia local en la que yo pastoreo, nosotros nos reunimos los martes, ahora los jueves y los domingos. Pero la idea es que yo creo que Dios nos ha dado libertad, a donde Dios no habla directamente, uno tiene que ser cuidadoso de decir esto se puede o no se puede hacer, porque de la misma manera que usted está diciendo de que la Semana Santa no se puede realizar porque no hay un mandamiento del Señor, yo le podría decir a usted que igual no hay un mandamiento de la cantidad de veces que nosotros tengamos que reunirnos por semana. Tampoco hay un mandamiento tan claro así de qué es lo que hay que hacer en un culto, si se puede hacer esto o no se puede hacer aquello. A nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que usar un micrófono sea pecado, porque la Biblia no lo manda. O a nadie se le ocurriría decir que tener, qué sé yo, una batería o usar bancos o tener un local, porque si la iglesia primitiva solo tenía casa. De manera que yo creo que Dios nos da unas libertades a nosotros que al no ser que tengamos muy buenas razones en la Biblia,
para decir esto no lo puedo hacer porque es pecado, creo que deberíamos ser cuidadosos y con la Semana Santa yo pienso igual, que aunque no hay un mandato expreso del Señor a celebrar estos últimos 7 días de su ministerio terrenal aquí en la tierra, el hecho, quizás para usted no es significativo, es pura casualidad, pero el hecho de que, por ejemplo, Marcos le dedicara casi el 50% de su evangelio, de lo que él escribió, para los últimos 7 días, él le dedicó casi la misma cantidad de espacio, de tinta, por decir de algún modo, a esos últimos 7 días que a lo que le dedicó para describir los 3 años de hecho, los 33 años anteriores de la vida de Cristo y en especial los 3 años de ministerio de él. Entonces, eso para mí es relevante. Lo mismo hizo Mateo, Lucas, Juan, que le dedicaron un espacio muy abundante a esa última semana. De manera que para mí es relevante esos últimos 7 días. No se puede negar de que están bien detallados cada día, incluso cada palabra que dijo estando en la cruz. Así que si usted no lo ve como Claro, claro. importante, yo lo respeto, pero yo creo, mi estimado, sin que caigamos en tradicionalismo hueco y vacío, yo creo que es una herramienta preciosa para que la iglesia medite en la pasión de Cristo, en cuánto Él nos amó, cuánto se sacrificó, cuánto soportó, y una oportunidad muy buena para evangelizar a las personas. A ver, estimado, no es que esté yo en contra de que cada quien o cada denominación fije o establezca un día para reunirse. Lo pueden hacer cualquier día, ¿no? Pero el asunto es de que eh, la comunión, o sea, de la verdadera iglesia, no hablo de una denominación, ni tampoco una secta. La iglesia, que son los fieles a Cristo, Cristo dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. El buscar a Dios es todos los días. Entonces, como te digo, yo respeto, ¿no? Pero no comparto. Las denominaciones o sectas pueden hacer lo que les parece o les venga en gana prácticamente, pero sé que poco o nada, digamos, cumplen con la voluntad de Dios, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará al reino del cielo. El Cristo mismo lo dice en vano, dice, me honran enseñando mandamientos de hombres como doctrina. Entonces, es una gran y abismal diferencia, ¿no?, entre la iglesia de Cristo militante, que está invisible a los ojos de los hombres, pero no ante Dios. Entonces, son cosas totalmente diferentes, ¿no? No sé si me he dejado entender. Sí, entiendo perfectamente. Yo no sé, quizás usted ha crecido dentro de un contexto donde el catolicismo ha dañado tanto con su tradicionalismo vacío, pero por ejemplo, hay países donde quizás no es tan así. La imagen que se puede tener de la Semana Santa es quizás diferente a como se tiene en su contexto, repito. Quizás allá por años, por décadas, pues se asoció siempre esta semana con los rituales vacíos de la Iglesia Católica. Pero no en todos los contextos así. Sobre todo contextos donde, repito, la Iglesia Católica no es la que maneja ni mueve todos los hilos de la sociedad, como en otros contextos sí se da más. Yo veo la Semana Santa, le repito, como una muy buena oportunidad, aunque no haya un mandato directo del Señor a celebrar esos 7 días, aunque sí tenemos mandato directo del Señor de celebrar dos eventos muy importantes que ocurrieron en esos 7 días, que fue la cena del Señor y el lavamiento de pies, como el Señor ordenó que hiciéramos, que algunos le dan ya un sentido simbólico. Y pensando en esto, en la importancia que le dan los evangelios, en que el clima de la redención del hombre fue la crucifixión y luego la resurrección del Señor, es que yo creo que la iglesia, si lo usa debidamente, pues tiene una buena oportunidad. El calendario de la iglesia, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, creo que si Israel bajo la ley era un pueblo festivo y alegre, cuánto más nosotros bajo la gracia podemos tener también la libertad de trazar anualmente un plan de actividades litúrgicas que glorifiquen a Dios, por supuesto, no con intereses mezquinos, como ustedes señalado ahorita, pero que el interés mezquino puede estar aunque no celebre la Semana Santa. Usted puede mal usar, por ejemplo, un servicio normal también y puede aprovecharse de eso. Entonces, yo creo que la iglesia tiene una herramienta ahí en esa actividad, como en otras actividades que son propias de la cultura, donde se puede encontrarse incluso, por ejemplo, el apóstol Pablo supo usar
la cultura para llegar a ciertos contextos. Dígase, por ejemplo, cuando llegó a Atenas, que dice que el pueblo tenían un altar al Dios no conocido, y noten cómo él usó eso, incluso eso que era abiertamente pagano, como una plataforma para predicar. Él lo usó, ¿no? Él no dijo, esto es del diablo, esto es satánico. Nosotros los cristianos en los últimos años le hemos dado tantas cosas al diablo y todo es del diablo, y no ven a Dios en nada y al diablo lo ven en todo. Como dice Pablo, que para los corrompidos todo es corrupto. Pero qué interesante que el apóstol Pablo pues usó aquel altar al Dios no conocido como una plataforma para ganar a aquellas personas. Y yo creo que la iglesia hace bien en usar incluso ciertas fechas sin, repito, sin rebajar los estándares, sin comprometer la verdad de Dios, porque si la Biblia dice que algo es pecado, que todo el mundo lo celebre, pero en una festividad como la Semana Santa, aunque tenga mucho de tradición, yo pregunto, ¿qué de antibíblico tiene? Porque la Biblia no condena toda tradición. Jesús, cuando condenó la tradición en sus días, fue cuando la tradición nos llevaba a invalidar la palabra, a invalidar. Pero resulta que la Semana Santa no invalida en nada la palabra, lo que más bien es glorifica a Dios. Al menos como lo hacen las iglesias de mi país, las iglesias evangélicas cristianas, no estoy yo hablando por todas las iglesias, que lo que hacen es, repito, usarlo como herramienta evangelística, hablar del sacrificio de Cristo, de cuánto nos amó. Entonces, ¿qué de antibíblico puede tener eso si es todo lo contrario? Lo que hace es glorificar al Señor. Sí, sí, estimado. Yo, por ejemplo, pensaba igual que usted antes, o sea, tenía los mismos conceptos. Bueno, también de la Navidad, de Corpus Christi, bueno, muchas celebraciones, ¿no? Que hace el mundo católico romano. Pero Pablo y Cristo son claros y concisos en ese aspecto. Dice, vosotros, dice, no sois de este mundo, ¿no? O sea, no podemos acomodarnos o acoplarnos a lo que el mundo celebra como costumbre o tradición, o más que tradición, digamos, lo hacen prácticamente por una ocasión, digamos, para la carne, ¿no? Porque claro, en esas fiestas hay borracheras, hay adulterio, fornicación, hay muchas cosas. Y claro, eso no está en armonía con la voluntad de Dios. Pero, Eso es pero explícame por qué no simplemente, está en armonía. ¿En qué ofende a Dios la Semana Santa? Dígame, ¿en qué la ofende? Muéstrame evidencia bíblica que porque usted me diga. eso lo festeja el mundo, estimado, No, un mundo no, pagano, Freddy, ¿cómo usted va a pagano, decir que el mundo es pagano. cómo usted va a decir que el mundo es el que festeja la Semana Santa? No, 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 por favor, no me diga eso. Pero a ver, ¿qué de cristianismo o qué bíblico puede tener Todo, esta celebración? O todo, sea que la todo. Biblia no lo dice, pero yo lo voy a hacer porque a mí simplemente me lo enseñaron como una costumbre, una A tradición. ver, Freddy, ¿qué cosa no dice la Biblia? Porque la Biblia enmarca esa Pero última a ver, semana del Señor, como estimado, ya le digo ahorita. usted mismo acaba de decir lo que no hay ningún mandamiento que celebremos una Semana Santa. No hay mandamiento que la celebremos, pero los sucesos que se celebran, todos están en la Biblia. No hay un mandamiento a celebrar como festividad, pero está detallado por cada evangelista. Le dije que le dedicaron un 30% y en el caso de Marco casi un 50% de sus escritos para la última semana. Oiga, eso no es importante, eso no es relevante, eso está ahí de casualidad. Que si esos últimos 7 días del Señor en la tierra, en su ministerio, no fueran relevantes para Dios, ¿usted cree que Dios no lo hubiera? Porque mire, la etapa de la niñez de Cristo en el papel redentor de Dios no es importante, no fue relevante. Por eso es que los evangelistas no casi que ni detallan la niñez de Cristo, pero los últimos 7 días del Señor en la tierra están detallados con meridiana claridad. Le digo que le dedican un 30% y en el caso de Marco casi un 50%, casi. Entonces yo entiendo, no hay un mandamiento expreso para celebrarlo, ya estamos de acuerdo en eso. Lo que sí nadie podrá negar es que tiene una relevancia extraordinaria en los evangelios y en base a eso, mi pregunta es, ¿qué de incorrecto tiene que la iglesia decida dentro de su plan de liturgia anual apartar estos 7 días también para recordar unos eventos tan memorables de acuerdo a los mismos evangelios? Que de antibíblico no hay un mandato para celebrarlo, pero de la misma manera no hay un mandato para usar micrófono en las iglesias, lo usamos. No hay un mandato para ir, qué sé yo, con camisas manga larga y los usamos. No hay cuántas cosas hay
que la Biblia no da detalles, pero nosotros sabemos que no es pecado hacerlo. Entonces, para yo decir la Semana Santa es pecaminoso celebrarlo o es pagano, yo tengo que tener argumento bíblico como decir, mira, no lo puedo hacer porque en la Semana Santa se dice esto y se cree esto, la Semana Santa, pero no es el caso, mi estimado. Esto es una semana contraria a otras festividades que la han tratado de meter como pagana, como la Navidad, por ejemplo. La Semana Santa es totalmente una festividad con sus raíces totalmente en los evangelios, en la palabra. Esto no lo celebró Roma, esto no lo celebró los griegos ni Egipto. Esto no es un invento de ningún satanista. Esto fue instituido por la iglesia desde a finales del siglo III